Bendiciones, mis estimados hermanos, es un gusto saludarlos por este medio. Hoy estaremos estudiando el libro de la Revelación. Apocalipsis 1:1 y en adelante nos enseña que precisamente se llama este libro Revelación porque es la revelación del Padre que le dio al Hijo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, y dice que la envió por medio de su siervo Juan. De tal manera que nos dice que nos revela las cosas que deben suceder pronto. Es decir, que no son cosas que nosotros podemos frenar. Hay gente en este tiempo, sobre todo viendo las guerras, viendo todos los acontecimientos terribles de esta época, que tratan de orar y de frenar lo que está ocurriendo. Sin embargo, la Escritura, tanto en Mateo capítulo 24, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de las señales del tiempo del fin, y en Revelación 1 y todo el libro, nos habla de las cosas que deben suceder. En Mateo 24 nos dice, son necesario que acontezcan estas cosas. Y nosotros ya sabemos que hay una línea muy delgada entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es necesario que acontezca, o, como dice Apocalipsis, las cosas que deben suceder pronto. De tal manera que nosotros entendemos que ese conflicto no se va a ir, ese conflicto no se va a detener. La Escritura nos enseña que son cosas que ya están escritas y que deben suceder. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay muchas personas que oran en contra de lo que ya está establecido, lo que ya está escrito, lo que ya está predicho que va a acontecer, sin considerar que estas cosas van a pasar. No importa cuánto ayuno, oración y lo que queramos hacer para poderlo detener. Lo único que por eso precisamente es leer la Escritura y entender qué nos toca hacer en cada uno de estos tiempos. Porque usted recordará que otra de las cosas que nos menciona el libro de la Revelación en sus primeros versículos es que dice, bienaventurado el que lee lo que está escrito en este libro y lo guarda. Es decir, de ningún otro libro se nos dice que somos bienaventurados de esta manera que la expresa en este libro de la Revelación. Fíjese, bienaventurado. Nosotros somos bienaventurados cuando nosotros leemos y nos damos cuenta de las bendiciones que vienen encerradas en esta revelación, porque vienen directamente de Dios Padre hacia nuestro Señor Jesucristo, y de manera que puede ser proclamado a sus siervos. Dice, para sus siervos, para que los siervos sepan lo que ha de acontecer. Y nosotros, mi estimado hermano, que estamos en Cristo, debemos de tomar esa actitud de siervos, reconociendo que fue dado un libro de revelación específicamente para la época que nos toca vivir. Sin embargo, hay muchas personas que no les gusta leer el libro de la Revelación. Es un libro que en muchos provoca miedo, que en otros provoca ansiedad, diferentes cosas. Sin embargo, una de las palabras que vemos aparecer una y otra vez en este libro es gracia y paz. Porque nuestro Señor Jesucristo, en medio de estas tribulaciones, de todos estos acontecimientos, nos da la paz y la gracia para poder continuar. Y uno de los mensajes, hermano, tremendos que viene aquí en Revelación, porque nosotros vemos que envía mensajes a las diferentes iglesias, que son también diferentes épocas, diferentes tiempos, que va a atravesar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Son estos tiempos donde se le ve la condición, es decir, se le hace notar en qué condición está y lo que necesita hacer. Esto es lo precioso del libro de la Revelación, porque no solamente nos indica la condición en la que estamos, sino se nos dice las bendiciones también que nosotros tenemos, pero además de eso, también se nos enseña lo que tenemos que hacer para nosotros estar otra vez, es decir, restaurar a la posición original.
Y uno de los mensajes que encontramos, que es el que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes que nos está sintonizando, gracias a Dios y gracias a ustedes, dice en el libro de la Revelación, capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico. Oiga, en esta época de la iglesia, donde habrá gente que proclame esto, dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y el Señor le dice, oiga bien, y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, qué terrible. Porque una de las cosas que esta iglesia en esta época lo que se le está diciendo es que tiene su visión errada, es que su sentido de visión no está correcta y piensa algo que no es. Y una de las cosas más terribles, hermano, es hacer suposiciones. Una de las cosas más terribles es dejar que el enemigo plante pensamientos en nuestra mente que nos hacen tomar decisiones que no son de Dios. Eso es terrible, mi estimado hermano, cuando nosotros no podemos identificar y ver claramente, tener claridad en nuestra visión. Y por un lado puede haber mucha gente que crea que es rica, es decir, en todos los sentidos, hermano. Dice esta persona, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No simplemente está hablando de lo económico. Hay mucha gente que se cree espiritual, sin embargo es pura apariencia. Hay gente que se cree que realmente tiene revelación o que tiene lo que usted quiera, lo que usted quiera poner y dice yo tengo esto, no tengo necesidad yo de nada. Sin embargo, cuando el Señor le habla a esta iglesia, le dice eres un desaventurado, un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, un ciego, un desnudo. Y nosotros como iglesia de Cristo, mi estimado hermano, nosotros tenemos que ver en qué condición estamos, en qué condición. Nunca, nunca, hermano, creer que nosotros tenemos ya todo, nunca creer que yo ya tengo todo el conocimiento, nunca creer que yo ya soy mucho más espiritual que los demás, nunca creer que yo soy más santo que los demás, nunca, hermano. Porque una persona que precisamente empieza a pensar así es porque su conciencia, su mente se ha desviado, no ha entendido bien el propósito. Eso es lo más terrible que puede ocurrir, hermano, que una persona piense que está bien, que una persona, y por lo regular yo le he visto que muchas personas se escandalizan de todas las cosas y son las que menos cerca están del Señor. Son las primeras que hablan, las primeras que opinan, las primeras que... y no hacen nada tampoco. Es decir, no hay una aportación correcta. A lo mejor sí sirven, sí hacen una y otra cosa, pero en realidad la motivación y la aportación espiritual casi es nula. Entonces, el Señor dice, mira tu condición. Mira tu condición, porque tú piensas que tienes un grado, tú piensas que tienes un nivel, tú piensas que has alcanzado algo y el Señor dice, mira, pero tú eres desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y desnudo. Y lo terrible, mire qué le sigue diciendo el Señor en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo, y mire, aquí viene el consejo de la palabra, por eso esto es precioso, hermano, el libro de la Revelación, porque el Señor no solamente le empieza a decir la condición, esto es lo que Dios hace, fíjese, por eso hay mucha gente que no entiende, como la semana pasada hablaba, siempre se busca un culpable, siempre se busca quién es culpable, y uno es pronto para opinar, pronto para señalar, pronto para decir. Sin embargo, muchas veces nosotros pensaríamos que estamos en un nivel, hermano, donde no tenemos necesidad de nada, pero cuando el Señor revela nuestra verdadera condición, nos damos cuenta
de cuánto necesitamos de Dios, de cuánto estamos en necesidad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo precioso. Pero qué terrible, hermano, cuando el Señor, ¿a quién le gusta que le digan así? A nadie. A nadie le gusta que le muestren sus errores, a nadie le gusta que le señalen dónde está equivocado, a nadie le gusta. El Señor, hermano, le dice a la iglesia: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, pero lo precioso es que el Señor nos da un consejo. No nos dice nada más, no nos señala nada más, no nos dice, mira tu condición, no, nos da un consejo. Nos da un consejo, mi estimado hermano, donde nos está enseñando la puerta para que nosotros podamos vencer en la situación que nos encontramos, para que nosotros podamos salir de la condición en la que nosotros nos encontramos y que podamos ser bendecidos. Y fíjese qué tremendo le dice el Señor a esta iglesia, le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, le está diciendo el Señor: mira, unge tus ojos, abre bien tus ojos, porque tú estás pensando algo que no es. Tú estás pensando de ti mismo. Hermano, lo más terrible, recuérdese cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, precisamente eso señaló, porque mucha gente se creía justa en sí misma, oraba para sí misma, hacía todo, y así lo dice claramente la Escritura, ¿verdad? Dice que oraban algunos para sí mismos, no oraban a Dios, no oraban, hermano, para ser de bendición para otros, sino para sí mismos. Por eso qué importante nosotros, hermano, ungir nuestros ojos con ese colirio para ver con claridad, que nosotros podamos, hermano, adquirir ese oro refinado, que nosotros podamos adquirir esas vestiduras blancas para vestirnos que nosotros necesitamos para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Y ahora la pregunta, mi estimado, es: ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es este oro refinado? ¿Qué son estas vestiduras blancas con las que nos podemos vestir? ¿Y qué es este colirio que nosotros podemos poner en nuestros ojos para que nosotros podamos ver? Entonces dice aquí algo muy interesante. Dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir, cuando nosotros ya hemos aprendido, hermano amado, a estar en esas batallas, a poder, hermano, como en otras escrituras nos enseña, que no nos sorprendamos de ese fuego que venga, hermano, de pruebas sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso va a producir algo bueno en nuestra vida, eso nos va a ayudar, eso va a producir paciencia, eso nos va a ayudar a ejercitarnos en los sentidos espirituales. Y cuando está hablando aquí la escritura de ese oro refinado en fuego, nos está hablando de las batallas que nosotros podemos enfrentar y que nosotros sabemos que ese fuego nos va a purificar, que ese fuego nos va a ayudar, que ese fuego, hermano, va a ser de bendición para nuestra vida. Sin embargo, muchas veces cuando estamos en una prueba difícil, no es, hermano, no, nosotros no nos enfocamos por lo regular en Dios, no nos enfocamos, hermano, en cómo salir, en cómo pedirle a Dios la estrategia o en cómo, hermano, nosotros aprender que eso nos va a beneficiar. No lo vemos así, porque es una de las características de la inmadurez también. Es como cuando un niño
está ahí comiendo algo, a lo mejor un chocolate, y pues se embarra, hermano, toda la cara de chocolate y usted quiere limpiarlo, usted quiere limpiar todo ese chocolate, pero no se deja. El niño no se deja y usted ve que se hace para un lado y se hace para otro y no quiere que usted le limpie porque no se da cuenta de la condición en la que está. No se da cuenta. Pero nosotros, hermano, cuando estamos en el Señor, cuando estamos en una situación y decimos, ¿por qué, Señor, estoy en esta situación? ¿Por qué me estás haciendo pasar por esta prueba, por esta aflicción, por esta situación? Pero solo el Señor sabe qué es lo que va a purificar en nosotros, qué es lo que va a quitar de nuestra vida. Y cuando nosotros, hermano, cuando el Señor dice, te aconsejo que de mí compres ese oro refinado en fuego, nos está diciendo que tú puedas adquirir, ese proceso donde tú vas a ser refinado en fuego, para que tú no pienses que eres lo que no eres, para que no pienses tú que tú eres algo si ni siquiera has pasado el proceso, si ni siquiera has pasado las pruebas, si ni siquiera has pasado esos exámenes, esas pruebas. Y el Señor nos dice, ve, o sea, reconoce esas pruebas, porque en muchas ocasiones nosotros no queremos atravesar esas dificultades, no queremos, porque hoy se habla de un evangelio solo de prosperidad, un evangelio solo de cosas buenas, un evangelio, mi estimado hermano, solo de que todo está bien, de que todo va a ir bien. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos habló de otro evangelio, un evangelio en el que nosotros vamos a padecer. Como lo dice ahí en Mateo 24, cuando les habla de las señales, también les dice, los van a aborrecer, los van a entregar, los van a perseguir, y empieza, hermano, a dar la lista de lo que va a padecer su pueblo. Sin embargo, cuando nosotros sabemos que eso nos va a ayudar, nosotros no nos vamos a estar quejando, nosotros vamos a estar dándole gracias a Dios y sabiendo que lo que Dios permite en nuestra vida es porque de alguna manera nos va a ayudar, nos va a ayudar. Y muchas cosas, hermano, no quiero ocupar mucho tiempo en eso, pero no es que todo lo que pasa es por voluntad de Dios, hermano. Hay cosas que suceden que son necesarias que pasen. Y es donde la gente a veces no entiende eso. Por ejemplo, no es voluntad de Dios que tantos niños mueran en la guerra, no es voluntad de Dios que haya esas hambres en la tierra, y muchas cosas que ocurren en la tierra no son la voluntad de Dios, pero son cosas necesarias que van a ocurrir porque desde antes ya lo había dicho nuestro Señor, que la maldad del hombre se va a aumentar cada vez más. Y dice uno, ¿y por qué Dios permite? No, no es que Dios permita, el hombre ha permitido, porque el hombre ha rechazado a Dios, porque el hombre piensa que todo tiene, el hombre piensa que es rico, el hombre piensa que no tiene necesidad de Dios, de nada, y por eso vienen las consecuencias. Dios no manda ese castigo, hermano. Dios no manda hablando de la humanidad. La misma humanidad se busca esos conflictos. Dios sí corrige a su pueblo, sí lo corrige, sí lo instruye, pero al pueblo que Él ha escogido. Fíjese, las vestiduras blancas, nosotros ya sabemos que son vestiduras que nosotros podemos adquirir por las obras que nosotros hacemos. Ahora, ya sabemos que la salvación no viene por obras, pero las obras sí son evidencia de aquellos que ya son salvos. Y entonces las vestiduras, como ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones, Mateo capítulo 25, precisamente después del 24, cuando habla de todo, del tiempo final y las señales, el 25 nos empieza en una
una porción hablar de lo que debemos de hacer para vestirnos de estas vestiduras blancas. Y todo esto en realidad lo que habla este versículo, hermano 18, es de un proceso donde nosotros aprendemos a pasar las dificultades, las persecuciones, el que nos aborrezcan, todo ese tipo de cosas, pero aún incluso en esa condición, saber actuar como Dios quiere. Porque no es fácil, hermano, bendecir a los que nos maldicen. No es fácil orar por los que nos persiguen, como dice nuestro Señor Jesucristo. Ámalos a ellos. Ora por los que te persiguen, bendice a los que te maldicen. Y esas son obras también, esas son vestiduras también, pero ¿cuándo las vas a lograr? Cuando hay una persecución, cuando tú entiendes que hay un oro refinado en fuego y que nuestra vida así, hermano, es purificada. Pero cuando nosotros no contestamos de mala manera, sino que más bien nosotros, hermano, oramos por los que nos persiguen, bendecimos a los que nos maldicen, amamos a nuestros enemigos, y dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, donde nosotros, hermano, ya hemos pasado un proceso, donde nosotros obramos no para ser vistos, sino para la gloria del Señor, y entonces empezamos a ver nosotros con otra mentalidad, empezamos a ver las cosas con otra visión, como lo que le comentaba la vez pasada de aquellos que dos descienden por la chimenea y uno sale todo sucio y el otro sale blanco, limpio, y pues obviamente se sospecha o se supone conforme lo que ve en el otro. Y todo el que está sucio ve a limpio y dice, no, pues no hay necesidad de limpiarme porque pues este también bajó por el mismo lugar y está limpio, así que no hay necesidad de que yo me limpie ni que me lave, es decir, estoy limpio. Y el limpio ve al sucio y piensa que está igual, porque dice, pues bajamos juntos, entonces si él está así de sucio, yo también lo estoy. De tal manera, mi estimado hermano, que en ocasiones nosotros podemos no tener una claridad de la visión. Si no hemos pasado las pruebas, si no hemos obrado como Dios quiere, nuestra visión no es muy clara, no es muy clara. Pero cuando nosotros ya hemos pasado, hermano, dificultades, cuando ya hemos aprendido para qué son las pruebas, para qué es el meter ese oro al fuego, para qué son esas obras donde nos vestimos, donde nosotros damos a aquellos, hermano, que nos han pagado mal de alguna manera, tenemos una visión clara, una visión, hermano, donde nosotros podemos entender cuál es el propósito de Dios, por qué estamos aquí, cuál es el objetivo que tenemos como pueblo del Señor. Pero ahora fíjese lo que dice el versículo 19, perdón. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es decir, que el Señor, por eso precisamente nos da esta palabra, le da este mensaje a la iglesia y le dice, si yo te estoy mostrando tu condición, si yo te estoy mostrando en dónde estás, es porque te amo, es porque yo quiero que tú pases ese proceso que te va a beneficiar, porque dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y le dice el Señor, hay necesidad de que tú veas en qué condición estás y que te arrepientas. Y esto es lo más tremendo, hermano, el versículo 20. Esto es lo más impactante, porque dice en el versículo 20, porque le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Muchos usan este versículo para evangelizar, muchos usan este versículo para hablar de que el Señor está tocando a la puerta del corazón del hombre para que nuestro Señor Jesucristo pueda entrar. Sin embargo, este versículo no lo podemos sacar de su contexto.
sino que está hablándole a la iglesia, le está mostrando su condición, le está mostrando lo que tiene que hacer, le está dando el consejo y le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese la condición más terrible en la que esta congregación, en la que esta iglesia se encontraba, porque le dice, mire, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, número uno, hermano, esta iglesia ya no escuchaba la voz de Dios, ya no escuchaba. Podría haber escuchado muchos buenos predicadores, es más, hay mucha gente que por eso le gusta oír, porque ya como ellos no tienen ese nivel de relación con Dios, de experiencia con Dios, buscan a ver dónde puedo escuchar, dónde. Y el Señor dice, mira, yo estoy a la puerta. Y dice, si alguno oye mi voz, le está diciendo a la iglesia de esta época que ya ni siquiera podían oír la voz del Señor. Y le dice y abre la puerta. Oiga, mi estimado hermano, número 2. Era una iglesia que ya le había cerrado la puerta al Señor. Era una iglesia que había dejado al Señor afuera. Fíjese qué terrible. El Señor siendo el rey, el Señor, el todo de la iglesia, y ya no lo escuchaban, ya lo habían dejado fuera. Por eso dice, entraré a él. Ya le habían cerrado la puerta, ya lo habían dejado fuera, dice, y cenaré con él. Es decir, ya no había comunión, ya no había una relación estrecha. Cenaré con él, dice, cenaré con él. Ya no había una comunión de sentarse a la mesa con el Señor. Dice, y él conmigo. Vemos tres cosas aquí interesantes, hermano. Una, de un pueblo que ya no oye la voz. Número dos, de un pueblo que le cerró la puerta. De tal manera que dice el Señor, yo voy a entrar porque ya me dejaron acá afuera. Voy a entrar. Y número tres, que cenaré con él. Es decir, tendré comunión. Estas tres cosas, mi estimado hermano, son muy importantes en la iglesia de esta época, porque ya no oye la voz de Dios, ya le cerró la puerta al Señor y ya no tiene esa comunión con el Señor, ya no tiene esa relación. Y muchas veces, hermano, nosotros podemos ver esto. Podemos ver esto y usted podría preguntar, pastor, pero ¿cómo es esto posible que en una iglesia ya no se escuche la voz de Dios? ¿Cómo puede ser que en una iglesia se le cierre la puerta al Señor? ¿Cómo puede ser que en una iglesia ya no haya comunión? Pero si hoy en día nosotros, hermano, analizamos los tiempos que nos tocan vivir, nosotros vemos que es más importante en ocasiones poner lo que el hombre dice. Ya no oyen la voz del pastor. Es más importante el predicador, no que tal predicador, no que hubieras escuchado. Y todavía hasta ahí muchas veces, hermano, la gente en muchas ocasiones sube más frases, ¿verdad? Que tienen que ver con el hombre. Y no digo que esté malo, no digo que esté malo subir frases a las redes o comentar frases, no, pero que siempre den una aportación y una gloria a Dios, no una, si se puede decir, un reconocimiento al hombre. Solo eso buscar. No, hermano. Nosotros necesitamos regresar como iglesia de Cristo a escuchar la voz del Señor, a decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Es que una cosa, hermano, hay diferentes niveles de la voz de Dios. Uno de ellos viene por el pastor de uno. Saber escuchar la voz de Dios en el pastor de uno, no en otros pastores, porque esos, hermano, siempre, la gente siempre va a ser así, va a buscar un buen predicador. Y no estoy diciendo que sea malo, qué bueno,
¿verdad? Pero si no oye la voz de Dios en su pastor, ahí sí hay un problema. Si no oye la voz en su relación personal, individual con Dios, ya ahí hay un problema. Si no oye la voz de Dios en alguna otra persona, por ejemplo, cercana, puede ser familiar o algo así, ya hay un problema. Estas tres cosas, hermano, son importantes. Oír la voz de Dios en el pastor, oír la voz de Dios en la vida individual, en la vida personal, y también oír la voz en nuestros semejantes, mi estimado. Pero muchas veces hay gente que ya no oye la voz de Dios ahí, en ninguna de esas que le mencioné, y por eso anda buscando otros lugares donde encontrar una supuesta voz de Dios, porque ya no la tiene ni en su pastor, ya no la encuentra ni individualmente y ya no la encuentra en las personas más cercanas. ¿Sabe usted lo terrible que es, hermano, que hay gente que tiene más amistades en las redes sociales y se relaciona más con gente que ni siquiera conoce, hermano, que con la gente que tiene a un lado, con la gente que está a su lado? Eso es algo terrible, mi estimado hermano. Por eso cuando el Señor le habla a esta iglesia, le dice, yo estoy a la puerta, yo estoy llamando. Si alguno oye mi voz, donde está diciendo, yo sé que están ocupados en otras cosas, pero si alguno por ahí escucha mi voz y abre la puerta, el Señor dice, yo tendré esa relación con esa persona. Entonces, número uno, qué importante en el tiempo que vivimos, mi estimado, es escuchar la voz de Dios. Individualmente es muy importante que nosotros, hermano, podamos tener una relación personal, porque esto del versículo 20 es individual, es personal, de poder oír su voz. Número dos, hermano, de abrir la puerta al Señor. Muchas veces nosotros mismos hemos cerrado la puerta y usted me puede preguntar, pastor, pero ¿cómo le puedo yo cerrar la puerta al Señor? Pues cuando nosotros no aceptamos los procesos de los que Él mismo dice, te aconsejo. Muchas veces nosotros cerramos la puerta y decimos, es que esta no es la voluntad de Dios, es que Dios no quiere que yo viva esto, Dios no quiere, y usted cierra la puerta porque no entiende que es un proceso que Dios quiere, que es un proceso que se va a atravesar, que se va a vivir, donde nosotros vamos a poder aprender de ello. Pero también dice, cenaré con él. Es decir, que Dios desea, que nuestro Señor desea que nosotros tengamos comunión con Él, que tengamos una relación con Él, una relación real con nuestro Señor, porque en muchas ocasiones, hermano, puede ser que estamos tan ocupados en otras cosas, ocupados en el trabajo, ocupados en actividades, ocupados en otras cuestiones, pero nunca, hermano, ocupados en tener una relación con el Señor, una comunión con Él, donde nos podamos sentar a la mesa y cenar con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, habla mi corazón, háblame. Necesito, Señor, que tú me hables, necesito, Señor, que tú me enseñes, necesito. Y es tan importante, mi estimado hermano, en este tiempo que vivimos, estas tres cosas son atacadas muy terriblemente, donde se desvía, hermano, el verdadero mensaje de la voz de Dios, donde se le cierra la puerta al Señor y ahora ya en muchos lugares es más importante la tradición, es más importante, hermano, lo moderno, lo contemporáneo, que si le agrada al Señor o no le agrada, eso no me importa. Yo lo que quiero es que haya gente. Yo lo que quiero es que hacer esto para jalar más personas. No, hermano, nosotros necesitamos abrir la puerta al Señor y que Él sea el Rey y el Señor de nuestra vida, de nuestra congregación, de la iglesia en esta época. Y además de eso, también dice, cenaré con Él. Es decir, que podamos tener
esa relación, porque hoy en día también hay mucha apariencia, hermano, y a veces si nosotros no tenemos esa visión, ese discernimiento real, hermano, podemos ser confundidos y podemos pensar algo que no es. Entonces necesitamos tener esa relación se refiere a usted y el Señor. No se refiere a usted y con otras personas, no, usted y el Señor. Eso es lo más importante. Usted no va a decir, no, no, Señor, es que en verdad yo y mi esposa, o yo y mi hijo, o yo y mi hija, o yo y involucrar a alguien más ahí. No, la relación que Dios está, sí hay una relación también familiar, sí hay una relación también como padre-hijo y como usted quiera, pero la más importante es la individual, la más importante. Y eso usted lo puede ver ahí en Mateo también, Mateo 24, porque ahí mismo les dice, mira, tú cuando escuches esto, tú huye, tú corre, no, ni voltees para ver quién está ahí. En otras palabras, le está diciendo la relación principal es tú y Dios, nadie más, solo tú. Y ya una vez que tú aprendes a tener esa relación, ahora sí, ya puedes relacionarte con los demás y puedes ayudar en la relación de otros. Pero siempre y cuando tú no descuides la relación primaria que es tú y Dios. Espero que este pensamiento sea de bendición para tu vida, mi estimado hermano, que nosotros podamos ver nuestra condición como cuerpo de Cristo y que nosotros le podamos decir al Señor, ayúdame, Señor, en la condición que yo me encuentro, que yo pueda tener el arrepentimiento que yo debo de tener y que yo pueda, Señor, pasar este proceso para entender el tiempo que me corresponde vivir. Que Dios los bendiga, hermanos, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Shalom.